¿Listos para obedecer su palabra? Ok, con 3 es suficiente. Y Anita, ¿pueden poner el pasaje con que comenzó Heli, por favor? Y sean todos bienvenidos. Les ruego que se saluden unos a otros. Y Sócrates saluda a mi tía. Y Eli, Claudia saluda a este muchacho guapo. Toñito saluda a Sabrina. Toño el otro, no tú, ven, saluda a... Crúcense pues los Toños. Ándele. Sigo en la lista. Santiago, saluda a Irving que está atrás, mira. Santiago es mi nieto. Irving, Santiago es mi nieto. Salúdalo. Eso. Es que quiero ver qué tan obedientes somos. A ver, ¿nadie más? Deyita, ¿a quién saludaste tú? A nadie, no somos obedientes. Ándale, salude a alguien. Atrás de ti, ¿a quién está ahí? Mima. Si no veo bien, ándale. Oscarito, ¿quién te saludó? Nadie. Oscar, saluda a tu tocayo, por favor. Este domingo no va a haber prédica, va a ser instrucciones. A ver, Francis, ¿a quién saludaste? Ah, muy bien. Mi Chepe, ¿a quién saludaste? A nadie, a nadie, ¿sí? Al grupo de alabanza. Jorgito, ¿a quién saludaste? Eso. Señorita Angélica, ¿a quién saludó? No sé si me dijo a Jorge o me hizo así. ¿Cómo fue? Ok. Héctor, ¿a quién saludó? Eso. ¿A quién saludaste, mi hermano? Saluda a Flota que está atrás. Y así puedes decir, saludé una flota. Ándale, dile quién Flota. Saluda. Eso. Vicky, ¿a quién saludaste? Ah, bueno. Carmito, ¿a quién saludaste? Ah, ok. Wow. Ahora sí. Chivis, ¿a quién saludaste? Muy bien. Pati, ¿a quién saludaste? Bombón. Okay. Ojitos. Okay. La trampa no es de Dios, ¿eh? Ok, listos. No se imaginan cómo los extrañé. Doy gracias a Dios por la vida de mi Hani, que cuidó las espaldas y esta espada que está aquí. Dios bendiga a Hani. Estuvo hermoso. Yo lo vi y lo disfruté muchísimo. Yo creo que es glorioso esto. Pues seguimos escuchando al Espíritu de Dios hablando de obediencia. Y Heli comenzó con este pasaje cuando Jesús hace algo enorme y dice esto, fíjense, el que me ama, obedece mi palabra. Entonces, si yo esta mañana te pregunto a ti, amado hermano en Cristo, ¿amas a Jesús? Yo sé tu respuesta, claro que lo amo. Y te pregunto, ¿y guardas su palabra? También yo sé que la guardas. Lo que tú conoces de la Escritura, tú la obedeces, tú la guardas. Porque amas a Jesús, amas a Dios, amas al Espíritu Santo. Y ahí estamos todos. Entonces dice, el que me ama obedece mi palabra. Y Dios nos ama y vendremos a vivir con Él. Y eso es una verdad en cada uno de nosotros. El problema está, digan conmigo, problema. El problema está en lo que mencionó Heli. Que nosotros amamos a Jesús en nuestra naturaleza humana, obedecemos su palabra en nuestra obediencia humana. Ese es el problema. Y por eso Dios quiere
redirigir hoy, cambiar la dirección de tu y de mi vida para entender y recibir obediencia esta mañana. Somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio. Somos algo especial en esta tierra. Somos la manifestación gloriosa de Dios. Y viene un choque emocional y de entendimiento. ¿Por qué? Si yo soy lo que soy para Dios, ¿por qué vivo esta situación? ¿Por qué estoy así en esta situación? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no sano? ¿Por qué sigo teniendo estos pensamientos que no vienen de Dios? Etcétera. ¿Por qué? Si yo amo, obedezco a Dios, a su palabra, y yo sé que Dios vive en mí a través de su Espíritu. A través de Jesús está en mí. Soy templo de Él. ¿Te has hecho esa pregunta? Entonces yo fui a escuchar a mi padre en estos días, y a raíz de que Hani dijo se va a llamar obediencia, y yo sé que Dios eso se lo puso tan claro como el agua a Hani en su corazón, que me escribe y dice: Paz, este mes vamos a estar hablando, escuchando a Dios hablarnos acerca de la obediencia. Y yo vi 3 niveles de obediencia. 3 niveles. El primer nivel básico de obediencia es por miedo a ser castigado. ¿Cuántos así? Yo era uno de ellos. Yo nací en una cuna cristiana y toda mi adolescencia viví con miedo a ser castigado por Dios. Viví con miedo a que si me moría en ese momento, irme al infierno. Y comencé a ser obediente a Dios. Es el primer nivel básico. Obediente a Dios por miedo a ser castigado. Las personas en su mente comienzan a entender que la desobediencia a los mandamientos de Dios trae terribles consecuencias. Cuando no, por eso Dios mandó la ley a su pueblo. El pueblo escogido de Dios en aquellos tiempos bíblicos, en la antigüedad, ellos no veían la diferencia. Ellos, si se encontraban un caballo suelto en el campo, lo agarraban, decían: mío, qué bendición, me lo encontré. Pero Dios agarra y dice: no, voy a establecer una ley: no robarás. Entonces, cuando él no estaba la ley, ellos agarraban lo que se encontraban, se metían con las mujeres, etcétera. Todo eso, porque no había una ley que los regulara. Y cuando viene la ley, entonces los comienza a regular. Y es ahí donde entramos nosotros. Hoy en día nosotros obedecemos a Dios por miedo a ser castigados. Y encontramos un pasaje, ejemplo, en Deuteronomio, y dice: si oyes atentamente la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos, y no lo haces, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y si tú vas a la Biblia, en Deuteronomio, vas a encontrar las maldiciones por desobedecer. No vas a prosperar, te vas a enfermar, te van a robar a tus hijos, te van a robar tu economía, etcétera. O sea, maldiciones terribles por no obedecer. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando venimos a este conocimiento de la verdad, comenzamos a conocer lo que Dios quiere, y por miedo a ser castigados, obedecemos a Dios. Obedecemos su palabra. Decimos amar a Jesús, pero el resultado no es correcto. Pero cuando nosotros comenzamos a avanzar obedeciendo sus mandamientos, aunque sea por miedo, nos lleva al segundo nivel de obediencia. Y el segundo nivel de obediencia es que esos mandamientos que comenzamos a obedecer por miedo a ser castigados, nos llevan a ganarnos la admiración de la gente. Comienzan a decir: oye, si tú eras un borracho, si tú eras un mujeriego, si tú eras un ladrón, esa obediencia a los mandamientos, comienza a pasar algo en nuestras vidas que la gente que nos rodea, familia, amigos, jefes, vecinos,
Dicen, oye, algo está pasando en tu vida. Y entonces ese cambio por obedecer, aún por miedo, los mandamientos, nos llevan a algo grande, ganarnos la admiración de la gente y ser aceptado dentro de un círculo de personas que están luchando. Fíjense lo terrible, están luchando para hacer cambios en sus vidas conforme al modelo de Dios. Y nos vamos a la escritura y escuchamos: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la estatura del varón perfecto. Y le echamos ganas para obedecer por miedo y comenzamos a ver transformación en nuestra vida y decimos: vamos bien, porque la gente ya se está dando cuenta que ahora soy cristiano. Ya no me invitan a las fiestas, ya no me invitan a tomar, ya no me invitan, porque ahora me dicen que soy aleluya. Y de una forma, es una forma de recibir el reconocimiento de la gente. Pero esta obediencia, tanto la primera como la segunda, sigue siendo humana. Sigue siendo humana, que nos lleva a la tercera. Pero en esta segunda hay un ejemplo para que tú y yo nos entendamos. Por ejemplo, yo no sé cómo hayan sido tus padres contigo. Buenos, malos, cariñosos, etcétera. No sé. Y entonces en la escritura encontramos un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y hay hijos que honran a sus padres, no porque amen a sus padres, sino para que les vaya bien. Y entonces comienza a ser un hijo que honra a sus padres para recibir el beneficio del mandamiento, de la promesa, que te vaya bien. ¿Cuántos de ustedes tienen padres terribles que te han abandonado, que no te proveen, etcétera? Padres que no cumplen su objetivo como padres. Y como volteas a las escrituras y la escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Y los pastores te dicen: no importa que haya sido un padre terrible, tú hónralo porque así está escrito. Y entonces vamos a obedecer ese mandamiento. No porque amemos a Dios, no porque amemos a nuestros padres, sino por la promesa, para que me vaya bien y tenga larga vida. Y esa es la forma de caminar en la iglesia. Y es terrible. Es terrible, porque nos lleva al tercer nivel de obediencia. Y el tercer nivel de obediencia es el interés por las bendiciones. Comenzamos a tener interés por las bendiciones. Ya no nada más es el miedo al castigo. Ya no nada más es entrar a un círculo de creyentes que están luchando por parecerse a Jesús, sino ahora por las bendiciones. Y el mejor ejemplo que yo puedo tener, Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y tú escuchas eso y dices: híjoles, este diezmo me hace falta para pagar la energía eléctrica. Este diezmo me hace falta para pagar los útiles escolares de mis hijos. Pero está escrito que debo de traerlos, porque si los traigo en obediencia, Dios va a abrir la ventana de los cielos. Dios va a hacer huir al devorador de mis negocios. Me conviene. Y ahí vienen con los diezmos, aunque los traigan por obediencia humana y no la obediencia divina. Y te duele traer los diezmos. Es más, no los traes ni completos. Si ganas 10 pesos, tienes que traer un peso y traes 50 centavos. ¿Por qué? Porque te duele, porque no entiendes. Y entonces la obediencia, estos tres niveles de obediencia no le agradan a Dios. Mírate como papá. ¿Te gustaría que tus hijos te obedecieran por miedo? ¿Te gustaría que tus hijos te obedecieran por interés? ¿Te gustaría que tus hijos te obedecieran por lo que tú eres? ¿Por lo que tienes? ¿Por lo que les das? Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Y sabes que así nosotros obedecemos a Dios? ¿Por miedo? ¿Por entrar en un círculo llamado cristianos, creyentes? Y lo terrible de ese círculo que cuando estás aquí hoy domingo te comportas como un buen cristiano, pero cuando estás fuera de aquí eres igual que un mundano. El comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de hacer, tu forma de ser. Pero aquí sí somos obedientes. Y eso es lo que Dios no quiere. Así que esta mañana Dios te quiere llevar a un nivel de obediencia divina. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la obediencia que le agrada a Dios? ¿Cuál es? La que tú y yo tenemos hasta el día de hoy no le agrada. Discúlpame, no le agrada. Si tú trajiste los diezmos por lo que vas a recibir al traerlos, esa obediencia no le agrada. Si tú eres obediente en cumplir sus mandamientos para poder pertenecer a la familia divina, a la familia cristiana, no le agrada. Mucho menos si tú obedeces sus mandamientos por miedo al castigo, no le agrada. No le agrada. La pregunta sigue en el aire y te la pregunto a ti. ¿Cuál es la obediencia que le agrada a Dios? ¿Cuál es? Fíjense, como antecedente, está escrito por ahí en el libro de Samuel. Hani lo leyó el domingo pasado, que a Dios no le gusta, no le agradan los sacrificios. Lo que Él quiere es obediencia. Y entonces viene a tu entendimiento, pero es que yo obedezco. No es esa obediencia la que Él quiere. No es esa. Y yo le hablaba a un grupo de ustedes en Río de Oración, les decía a los hermanos que vinieron a orar, y hacía un comparativo de Caín y Abel. Los dos llevaron sacrificio de ofrenda a Dios. Los dos fueron obedientes. Pero tú que eres bíblico, sabes cuál fue el sacrificio que le agradó al Padre. Tú sabes cuál fue. No fue el de Caín. Aunque Caín llevó de lo que él hacía, él era campesino, de lo que él llevó. Pero eso no le agradó a Dios. Y no era lo que llevó, era la condición en que la llevó. La ofrenda. Abel llevó de lo mejor. Y dice claramente Génesis 4 que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Y claramente dice que de Caín y de su ofrenda no se agradó. Y aquel que hace, se enoja y mata a su hermano, mata a su hermano. ¿Sabes cuántos así hoy en la iglesia? Por traer una obediencia humana y no divina. Otra vez la pregunta, ¿cuál es la obediencia que le agrada a nuestro Padre? Nuestro Padre, ¿cuál es? Yo quiero ir a la historia con Jesús, Lucas 2:46. Y dice la escritura, y aconteció que 3 días después, ahora que andábamos de vacaciones, íbamos a lugares donde en esos pueblos mágicos hay muchísima gente y entonces mi trabajo fue cuidar a mis nietos. No voy a hablar de mis hijas mal ni de mi esposa, pero ellas se ponían a ver todo y el guarura de los niños era yo. Me encantó. Aunque me regañaran, ¿verdad, Santiago? A cada rato me regañaba, ¿verdad? ¿Quién me regañaba? La Abby, obvio. Es que si no libero eso, exploto, ¿no? Aquí sí puedo, allá no. 3 días perdido Jesús para los papás. Andaban de vacaciones en los pueblos mágicos, José y María. Andaban ahí viendo las artesanías, la casa de Cantinflas, los chocolates, todo eso ahí andaban José y María. Y Jesús se fue y ni cuenta se dieron. Y Jesús tenía 12 años. Fernanda, ¿dónde está mi Fernanda? Subió.
¿Cuántos años tiene Fernanda? ¿Hoy? ¿Cuántos? ¿12? 12. La misma edad que Jesús. Me encantó ver a mi Fernanda hoy. Me encantó porque estamos aquí arriba y me dice, Fer, estoy nerviosa y tengo miedo. Qué hermoso lo hizo. Jesús tiene 3 días perdido para los padres. Él no estaba perdido. Según los padres, sí. Y estoy leyendo ahí Lucas y dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. ¿Dónde están tus hijos? Las mías en el templo. ¿Los tuyos? Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Sabes quién eran los doctores de la ley? No era la doctora Laura, la doctora Charito. No, esos doctores no. Doctores de la ley. O sea, el plus de la religión. Imagínate. Ahora, el texto es muy significativo. Dice, lo encontraron en el templo sentado. Espérate, eso es enorme. En aquellos días, la gente estaba parada y el que hablaba las verdades de la Escritura estaba sentado. Hoy es al revés. Próximo domingo voy a quitar las sillas, voy a subir una y ustedes van a estar parados. ¿Cómo la ven? No hubo amén, ¿verdad? No hay bronca. Próximo domingo no viene nadie, ¿no? O trae su silla. La costumbre era terrible, digo yo, terrible. Porque el que hablaba estaba sentado y lo rodeaban primero todos los judíos. Atrás de los judíos, los gentiles. Y atrás de los gentiles, las mujeres. Fíjate, el que compartía la escritura, sentado. Alrededor, todos los judíos, circuncidados. Atrás de ellos, todos los gentiles. Y atrás de los gentiles, las mujeres. Por eso la mujer que estaba hasta allá decía, ¿qué dijo? No había micrófono. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y entonces Pablo dice, en la sinagoga, en el templo, la mujer debe estar callada. En casa pregúntele a su marido. ¿Por qué? Porque el marido estaba cerca del que predicaba. ¿Ya? Y de eso se ha hecho una doctrina terrible que las mujeres no pueden hablar dentro de un templo. No han leído bien, no han obedecido bien. Y Jesús está sentado. O sea, 12 años y está sentado y lo rodean los doctores de la ley. Y luego mira, dice hermosamente esto, dice, oyéndoles y preguntándoles, verso 47, y todos, di conmigo, todos, los que le oían, wow, se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Quiere decir que cuando Jesús comenzaba a hablar, los doctores de la ley le hacían preguntas y él les contestaba. Y dice, quedó escrito, quedó ahí establecido, que se admiraron de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, los papás, José y María, se sorprenden. Siempre la mamá es la que mete la mano, ¿ah? ¿Quién te regaña a ti, Santiago? Tu mamá. O sea, la mamá es la que corrige, la que edifica la casa. Le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre. Y dice el papá, yo no he dicho nada. Todos los papás siempre estamos callados, ¿sí o no? Levanta. ¿Quién habla? Tú la mandas hasta Brasil, ¿verdad? Y ahí es donde tú puedes brincar. Pero mientras cuando llega, hasta ahí, ¿verdad? Igual a mí, ¿eh? No creas que yo también. Tengo testigos fieles, mi nieto, ¿verdad? Eso. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Miren la respuesta sorprendente de Jesús. 12 años. Respondió, verso 49, le dijo, ¿por qué me buscabas? No es falta de respeto.
¿por qué me buscabas? ¿No sabías? Mamá, ¿no sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Sabes qué es la definición de la obediencia divina? ¿Quieres ser obediente? No humanamente. ¿Quieres ser obediente como un hijo de Dios? Anda en los negocios de papá. Esa es la obediencia que Dios quiere. No que le obedezca sus mandamientos. No, no, no. Anda en los negocios de Abba, de nuestro Padre, de nuestro papito. Le está diciendo Jesús de 12 años. Tiene 3 días hablando con los doctores de la ley. No pidió huevito, no pidió chocomil. 3 días hablando con los doctores de la ley. Y 3 días que se fueron rapidísimo porque era enorme lo que estaban recibiendo estos doctores de la ley. Y esa gente que estaba ahí. Y se voltea a Jesús lleno de ese amor que viene solamente de Dios y le dice a su mamá: ¿no sabías, mamita? ¿No has entendido que en los negocios de mi papá debo estar? Esa es la obediencia que le agrada a Dios. Estar en su negocio. Verso 50, más ellos, ¿qué pasó? Verso 50, ¿qué pasó? Más ellos, ¿qué? No entendieron. No entendieron. No entendieron lo que Él les habló. Ahí estaba José y María. Mamá, papá, es que debo ser obediente a mi padre. Debo estar en los negocios de mi padre. ¿Sabes que José y María de dónde venían de obedecer la ley? Fueron a empadronarse, fueron a adorar. Era la costumbre, era el domingo de nosotros venir, ¿ok? ¿A qué vienes? Vengo a adorar, ¿seguro? Tú tienes que estar en los negocios de papá. Esa es la obediencia que le agrada a Él. Pero dice ahí el verso 50, más ellos no entendieron las palabras que les habló. 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y miren, y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Jesús, siendo un niño, se sujetó voluntariamente, con agrado. Pero el hecho de haber permanecido 3 días en Jerusalén habla de que es más importante el Padre Celestial que cualquier cosa. ¿Has oído por ahí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Has oído? Eso es lo que está diciendo. Eso está diciendo, cuando tú buscas andar en los negocios de papá, estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Cuando tú andas en los negocios de papá, todo viene por añadidura. Todo. Y cuando dice todo, tu mente está pensando: voy a tener casa, voy a tener coche. No, señores. No, señores. Vas a tener todo. ¿Y sabes qué es todo? Vas a tenerlo a Él. Vas a tenerlo a Él. ¿Y sabes qué es eso? Vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo el fruto del Espíritu va a estar en ti. Y venga lo que venga, tú estás lleno de Él. Porque has buscado los negocios de tu Padre, y eso se llama obediencia. Y cuando esa obediencia tú la vives, estás buscando primero el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Cualquier escenario, porque dice Dios que en este lugar, en esta tierra tendremos aflicciones. Pero te dice: no te preocupes, busca primero el reino, anda en mis negocios y nada de lo que venga te va a afectar. Porque yo estoy contigo. Esa es la obediencia que Dios quiere.
Esa es la obediencia. Y entonces el verso 52 va a pasar en ti y en mí si hacemos eso, si andamos en los negocios de nuestro Padre. Dice el 52, y Jesús crecía. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Y cuánto has crecido? No, yo me sé la Biblia, también el diablo se la sabe y sigue siendo diablo. No es eso. Crecimiento es sinónimo en el reino divino, en el lenguaje de Dios. Crecimiento es madurez. ¿Qué tan maduro eres? ¿Qué tan maduro eres? Venga lo que venga, ¿cómo lo tomas? Desde los 12 años Dios comienza a enseñarnos a través de Jesús la obediencia. Y la obediencia es andar en los negocios de papá. Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en estatura. Jesús crecía en gracia para con su Padre primero, pero también para con los hombres. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Ese es el ejemplo. Y te lo quiero demostrar en Hebreos 5:7. Esta obediencia se aprende. Se aprende. La obediencia que Dios quiere se aprende. Mira Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, para que no se te olvide, di conmigo, carne. Cristo cuando anduvo en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo, fíjate, ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, di conmigo, hijo, y si ves en la Biblia, está con H mayúscula, habla de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? Aprendió la obediencia. Padecimiento. Tú y yo somos hijos de Dios. Y nos han vendido una enorme y terrible mentira. Que si tú eres hijo de Dios, vas a ser millonario. O sea, todos los bienes mundanos son tuyos. ¿Sabes qué es la oferta de Satanás? Cuando Jesús lo lleva el Espíritu Santo al desierto, la oferta del mundo, Satanás que le dice, adórame, di si eres hijo. No te la quiero platicar, tú te la sabes. Y ahí está diciendo, aunque era hijo, su padecimiento lo enseñó, aprendió la obediencia. Ahora vas a entender que lo que tú estás padeciendo hoy, Dios lo permite para que aprendas obediencia. Otra vez, no la obediencia humana. No la obediencia humana. La obediencia de andar en los negocios de tu Padre. Andar en los negocios. Y Jesús caminó en obediencia en los negocios de su Padre. Dice, ¿se acuerdan? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús sabe quién es Dios. Jesús sabe que el Padre tiene un poder creativo enorme para hacer las cosas diferentes. Y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo no quiero beberla, yo no quiero, no por el dolor físico, no por otra cosa. Lo que no quería Jesús era separarse del Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga. ¿Por qué? Porque dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque al subir Jesús a la cruz, tus pecados, los pecados de la humanidad en Jesús, lo iba a separar de Dios Padre. Ese era el temor de Dios, de Jesús. Y dice aquí la Escritura que con ruegos, con súplica y con gran clamor y lágrimas.
Y cuando dice lágrimas, no son las lágrimas, el sudor de Jesús eran como gotas de sangre. Esas son las lágrimas. Como gotas de sangre. Estoy angustiado hasta la muerte. Padre, yo no quiero separarme de ti. Somos uno. Alfa y Omega, nunca nos hemos separado. Pero no se haga mi voluntad. Abre un paréntesis en tu entendimiento. Abre un paréntesis. Jesús no murió en la cruz solo. El Padre estaba con él. Esa es otra enseñanza. ¿Sabes? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esa palabra obediencia tiene un nombre que se llama upakó. Upakó. Es una palabra griega que significa enormemente estar bajo el que se escucha. Estar bajo. Y mi cabeza comienza a imaginarse la gallina con sus polluelos. Yo soy el polluelo. Mi padre es la gallina y yo estoy bajo sus alas. Cuando cantamos no hay lugar más alto que estar a sus pies. Esa es la figura. Dios es la gallina y tú y yo somos los polluelos. Y esa es la obediencia que Él quiere. Esa es la palabra upakó, que significa estar bajo lo que se escucha. Es una obediencia que se aprende. En estos días de vacaciones yo pude ver muchas cosas en la naturaleza. Y comencé a ver y preguntar, ¿quién les enseñó a esas aves, a esas jirafas, a esos leones, a esos animales que están ahí? ¿Quién les enseñó a reproducirse? ¿Quién les enseñó a construir sus nidos? ¿Quién les enseñó a hacer lo que hacen? ¿Quién? Lo trae en la naturaleza. Lo trae en la genética, porque es la genética de padres a hijos y hasta las generaciones eternas. Y esa genética se la puso Dios, y Dios le dijo a todas las aves, a todos los animales, a todos los peces, a todo lo que Él creó: multiplíquense y llenen la tierra. Y esa orden la naturaleza lo obedece. Aún los árboles, las plantas obedecen. Tú ves un lugar donde hay un poquito de tierra y que hay un poquito de agua, ahí nacen. Vayan al mango que está acá atrás y van a encontrar que de los mangos que cayeron y ahí se quedaron, ya hay plantas de mango, hay arbolitos de mango. ¿Quién los sembró? Nadie. Heli ha sembrado allá por la casa y nada se le da. Lo único que se le da soy yo, y eso porque me tengo que defender, pero no se le da nada. Nada se le da. Pero aquí la naturaleza está obedeciendo, porque es obediencia, es upakoe. Lo que Dios dice se tiene que obedecer. Aunque no lo entiendas y aunque no te guste. Pero si lo amas, hazlo. Hazlo en amor. Ok, tengo que traer los diezmos. No sirve. Es un insulto al amor de Dios. Hazlo en amor. Hazlo en el entendimiento para qué es lo que estás haciendo. ¿Para qué es tu ofrenda? ¿Sabes que estos dirigentes religiosos que escucharon a Jesús siendo un niño, cuando Jesús llegó a la edad de ser crucificado, esos religiosos, por sus ideas religiosas, lo subieron a la cruz? Porque no entendieron nada. No entendieron nada. Mira el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo Jesús perfeccionado? Sí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué cosa? Autor
de eterna salvación. Su obediencia en los negocios de su padre lo convirtió en el autor de, no nada más de salvación, de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que obedecemos. Para los que obedecemos. Y viene algo enorme, verso 10, y fue declarado por Dios. Fue declarado por Dios. Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes que Hechos 3:22 lo explica mejor? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Mira la instrucción de Moisés al pueblo de Dios: a él oiréis. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, Cristo, será desarraigado del pueblo. ¿Ves lo terrible? Y ahí se va a cumplir la escritura más triste de la Biblia. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, si yo cantaba en la alabanza, yo servía con los niños, yo toda mi vida estuve como pastor, yo estuve en un grupo y lo estuve pastoreando. Y este es el versículo más terrible en las escrituras: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo... Aparta, no te conozco. ¿Por qué? Porque dice toda alma que no oiga, y cuando dice oiga es upacoa, obedecer, estar en los negocios de mi Padre. El que no oiga a aquel profeta, Cristo, será desarraigado del pueblo. Entonces la iglesia cristiana se ha hecho obediente a mandamientos humanos que están en la Biblia. Tienes que predicar, y ahí andas predicando y tocando las puertas, y Dios te mandó. Es que está en la Biblia, sí. También en la Biblia dice: maldito soy con maldición. Pero yo te pregunto, ¿Dios te mandó? ¿Dios te dijo que lo hicieras? Esa es la diferencia, iglesia. No hagas lo que tú quieras, no obedezcas por miedo, no obedezcas porque te dicen la gente. No. Es oír a Cristo. Ahora mira, fíjate lo hermoso. Cristo, que es obediente en todo, Efesios 1:22 dice que sometió, ¿qué cosa? ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Qué te falta? ¿Salud? ¿Economía? ¿Te falta un marido? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Jesús. Pues Él está sobre todo, pues. Y lo dio por cabeza. ¿A quién? Levanta tu mano y di: a mí me la dio. Entonces, ¿por qué estás tan mal? Si todo está bajo los pies de mi Señor Jesús, de mi hermano mayor, y me lo dio a mí. ¿Por qué no opera? Porque no oigo. No obedezco, pues. Hago lo que yo quiera. Me caso con quien yo quiera. Yo estudio lo que yo quiera. Hacen lo que quieran. No lo toman a Dios en cuenta. Y Él dice claramente: separado de mí, nada puedes hacer. No, le demostramos que sí podemos.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a nosotros, la iglesia. Vamos a terminar. Santiago 4:7. Someteos, otra palabra rara, upotazo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Muchos, me incluyo, queremos resistir al diablo en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento de las Escrituras, en nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Queremos resistir al diablo. Discúlpame, ese ser terrible llamado Satanás es un enorme enemigo tuyo y mío. De Dios no, tuyo y mío sí. Ese cada vez que tú haces algo incorrecto, ¿cómo llega a la presencia de Dios? Basta la presencia de Dios y ahí te acusa. ¿Tú lo puedes hacer? No puedes decir, ni siquiera necesitas el Google Maps para poder ir a... Pero ese adversario tiene un poder. Y tú lo quieres resistir con tus fuerzas, con tu entendimiento, con tu fe. No. Aquí dice claramente, número 1, sométete a Dios. Escucha a Dios, obedece a Dios, ese sometimiento. Sométete a Dios. Jesús se sometió a Dios y cuando el tentador lo tienta en el desierto, no pudo con él, porque Jesús se sometió a Dios, estaba sometido a él. Y tú y yo también. Y te voy a decir algo sorprendente. Los escenarios que tú vives, desagradables, es para que aprendas a someterte a Dios. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu vida? Dios está llevándote a un nivel de sometimiento a Él para que dependas de Él, no de lo que pasa. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Y entonces vas a poder resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de ti. Cada vez que tú te levantas, ese cuate sale corriendo y dice, ya se levantó, me va a hacer daño. Porque eres una persona sometida a Dios, una persona que obedece a Dios, una persona que anda en los negocios de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice que cuando tú te sometes a Dios, entonces derribas todos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero te sometes a Dios y sus pensamientos son tus pensamientos. Y entonces todos esos argumentos de no tengo, no se puede, nunca voy a sanar, nunca voy a dejar de pecar, no, eso, dice la Escritura, es derribado. Es derribado y llevado cautivo, fíjate, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Jesús está clamando, Padre, con lágrimas, con ruego, Padre, yo no quiero, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esos pensamientos los llevó a la presencia, a la autoridad, al amor de Dios. Y Dios le contesta, hijo, sube. Y le manda a Elías y le manda a Moisés. Moisés, ley, palabra, Elías, Espíritu Santo, le manda y lo fortalece y es transformado. Dios nunca te va a dejar solo. Nunca. Sométete a Él. Verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia a Dios, di conmigo, la tengo que aprender. La tengo que aprender. La tengo que aprender. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, por si pensabas, bueno, es que Jesús dice ahí que es el Hijo de Dios, tú también.
Dice claramente, el cual siendo en forma de Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, verso 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que entiendas esta verdad esta mañana. La obediencia natural no sirve para Dios. Tu obediencia natural, la humana, la que tú deseas, no sirve. No sirve. ¿Quieres un ejemplo? Varones, con todo respeto, ¿cuántas veces le hemos prometido a nuestras esposas no volverlo a hacer? Lo que sea. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces hemos fallado? ¿Tenías ganas de fallar? No, no. Pero humanamente no podemos ser obedientes. Si no podemos ser obedientes a nuestra esposa que nos aguanta, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios que ya? Tenemos que aprender la obediencia. Y eso es enorme porque no es tu obediencia. Dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la definición de la obediencia divina. Tu obediencia te lleva a la muerte. Entiéndelo, iglesia. Literal, te tienes que morir. Gálatas lo dice mejor. El apóstol dice, con Cristo, te lo sabes, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tú tienes que ir a la cruz, pero no solo, es en Cristo. Bueno, te lo voy a poner con palabras humanas, Perdón, Señor. Tú nunca vas a poder ser obediente en los negocios de nuestro Dios, nunca. Yo nunca lo voy a poder hacer, aunque le eche todas las ganas, aunque me vaya de rodillas de aquí hasta la villa, aunque me crucifiquen físicamente, nunca voy a poder obedecerle a Dios, yo nunca. Entonces, ¿cómo es? En Cristo. El único que puede obedecer fielmente, sin fallar nada, es Cristo. Revístete de Cristo, pues. Revístete de Él. Él es obediente, yo soy obediente porque estoy en Cristo. Esa es la obediencia, son los negocios de mi Padre. Él es la vid verdadera y yo soy un pámpano. Y luego dice, separado de mí, no puedes. ¿Cómo si puedo? Pegado a Cristo. Esos son los negocios en que tú y yo tenemos que andar. En todo, iglesia, en todo, hasta para cocinar. No he ventaneado a mi mujer hoy, ¿verdad? Lo vamos a hacer pues en el nombre del Señor. Hay un departamento precioso donde fuimos y ahí estamos en Huatulco, todo ahí está. Y tenía una estufa eléctrica. La familia hermosísima, la familia divina de Oaxaca nos regaló champurrado. Estaba exquisito esa cosa. No sé qué es, pero estaba riquísimo. Yo me lo acabé, pero venía frío. Y prende Heli la estufa. Mira, hasta el eco se oye así, Padre. Gracias, Señor. Y pone la olla, una estufa eléctrica, así. Ahora la quiere para su casa. Y pone el bendito traste ese, le echa el champurrado. Y se voltea y se pone a platicar con mis hijas, el cotorreo. Y esto es. Y la estufa nuevecita quedó con champurrado. O sea, así. ¿Por qué digo esto? Porque aún para prender una estufa que nunca he aprendido, necesitamos la dirección de Dios.
O sea, no des un paso sin Dios. Levántate. Heli dijo hoy en la mañana, cuando comenzó esto, él dijo, contesten la palabra. Para todos los que la contestan, ustedes están viendo que está hablando Dios de obediencia. Dios comienza a prepararte a la obediencia. Lo que tú pones, Dios comienza a cumplirlo en tu vida. Y la obediencia, y la obediencia, y la obediencia, y la obediencia. Y solamente pequeña manada, el pequeño grupo de toda esta congregación, solamente algunos lo hacen. Y Dios es testigo que Miguel y que yo los leo todo y digo, wow, ahí va, wow, está hermoso. Sigan. Y ya, pero no todos. El grupo de hombres somos un montón y nada más somos como 10 los que contestan. Y los demás, te hace falta obediencia. Te hace falta estar en los negocios de Dios. ¿Sabes por qué no contestas? Porque te hace falta estar en Cristo. Cuando tú dices que no tengo tiempo, te hace falta estar en Cristo. Es que no entiendo nada, te hace falta estar en Cristo. Es que te hace falta estar en Cristo. Y Él es Cristo, el único obediente. Busca en la Escritura. No hay nadie que se le compare a Él en obediencia. No hay nadie. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos los apóstoles que murieron porque fueron obedientes a Cristo, murieron como Cristo, crucificados, atravesados, quemados, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo. Y dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no es mi fe, es Él creyéndole a Dios. Él es haciendo la voluntad del Padre y yo con Él participando. ¿Te das cuenta? La obediencia divina es en Cristo. Tú no te puedes separar y decir, yo también soy hijo de Dios y yo voy a obedecer a Dios. No puedes. ¿Quieres que te lo demuestre? Si yo tuviera aquí ahorita $1,000,000, si yo tuviera, y te digo, te lo doy allá afuera, si te quedas, lo pierdes. ¿Tú te quedarías aquí hoy domingo o te irías conmigo a buscar el $1,000,000? Se quedaría vacío esto, porque vamos por $1,000,000. ¿Y sabes qué hay aquí? Aquí hay más que eso. Aquí hay vida eterna. Toda alma viviente que entrara a estos 2 ríos vivirá. Aquí hay más que $1,000,000. ¿Dónde estás? Hay muchos que están en la casa, pero su corazón está diciendo, ya dijo hace rato que iba a terminar. Te hace falta Cristo. ¿Cómo comenzamos? ¿No nos saludamos? Te ruego encarecidamente que no te vayas sin despedirte. Despídete de alguien. Qué gusto verte. Nos vemos el próximo domingo. Que nos siga hablando de obediencia a Dios. Venimos, nos vemos aquí. Consumimos en la cafetería. Yo pago. ¿Nadie? Bueno, no paguen, pero vengan. Mira, esta es la puerta abierta para el próximo domingo. Escucha bien. Esto, Romanos 6:16, es la puerta para el próximo domingo. Dice Romanos 6. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Sabes qué te quiere hablar Dios el próximo domingo? Del que sí obedeció. ¿Sabes quién obedeció? Jesús. Y Dios le llamó el Rey de justicia. Tú y yo nunca vamos a ser obedientes si no vamos a justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia.
Cuando tú y yo en obediencia buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces la obediencia de Dios va a ser, la obediencia a Dios va a ser enorme y agradable para Él. Él va a aplaudir en los cielos y decir: estos son mis hijos. Gócense no de que Satanás se someta a ustedes. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Esa es la obediencia que Dios quiere. Ponte de pie, ponte de pie. Y vamos a esperar al grupo de alabanza. Vamos a cantar. Vamos a despedirnos con este último canto. ¿Les parece? ¿O tienen algo especial? El último, ¿no? El que ustedes les inspire Dios. Ese. Bueno. Y vamos a ser obedientes. Si Dios dice, ya te puedes ir, anda, vete, porque te está diciendo Dios. Pero si Dios te dice, ni te muevas, no te muevas. No seas desobediente. Otra vez. Si te sometes a alguien como esclavo, esa palabra la entiendes. Para obedecerle, eres esclavo de a quien obedeces. Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Yo te pregunto, ¿a quién te quieres someter hoy? Yo, al que me da vida. ¿Cuántos así conmigo? ¿Verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a andar en los negocios de mi Padre, de tu papá, del mío, de nuestro Dios. Y vamos a ser participantes con el que sí puede obedecer y no fallar, Cristo. Con Él vamos a andar. Esa es la obediencia que le agrada al Padre. Esa es la obediencia que le agrada a nuestro Padre. Cierra tus ojos. Y vamos a hablar con Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque nos das dirección. Queremos ser obedientes a ti. Queremos andar en los negocios tuyos, Padre mío. Los negocios tuyos son eternos y son de vida y son abundancia. Pero en nuestras fuerzas nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a lograr. Es en comunión contigo, amado Jesús. Y así como tú aprendiste obediencia, nosotros queremos participar en ti, amado Jesús, en esa obediencia que tú aprendiste. Participar contigo, unidos a ti, amado Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Padre mío, tu Espíritu Santo nos dirija a esa obediencia, Padre. A estar unidos en uno, a ser obedientes en uno con Jesús, para que se cumpla esta verdad, estar crucificados con Cristo y ya no vivir nosotros, sino que a través de Cristo, aún la carne, vivirla a través de Cristo, en la fe de Cristo, Padre. Y que esta verdad permee el entendimiento de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, para poder recibir la justicia, el Rey de justicia en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias por enseñarnos. Te amamos y te bendecimos por Jesús. Amén. Amén.